La primera vez que Gonzalo Reyes me llamó peso muerto, frente a toda la junta directiva, nadie se rió. Hubo, más bien, ese silencio incómodo que se hace cuando alguien dice algo que todos piensan que se pasó, pero nadie se anima a decirlo en voz alta. Yo tampoco dije nada. Me quedé viendo mi taza de café, ya fría, y dejé que la frase se quedara flotando ahí, en medio de la sala. No es que no tuviera con qué responder. Tenía de sobra, la verdad. Pero me quedé callado porque entendí justo en ese momento algo que Gonzalo iba a tardar exactamente 6 minutos en descubrir. 6 minutos, cronometrados, un mes después. Que llamarme peso muerto no era una opinión sobre mi trabajo. Era una confesión sobre lo poco que él sabía de la empresa que acababa de llegar a dirigir. Me llamo Fernando Arauz. Tengo 58 años y durante 29 de ellos ayudé a construir Grupo Meridiano desde una bodega alquilada con 2 empleados hasta convertirla en una de las distribuidoras de insumos industriales más grandes del país. La fundé con mi socio, Ernesto Villalba, en 1997. Cuando Ernesto murió hace 4 años, sin hijos que quisieran meterse en el negocio, sus acciones pasaron a un fideicomiso que yo mismo ayudé a diseñar. Un fideicomiso del que, formalmente, yo no aparecía como beneficiario directo, pero del que sí era, desde el primer día, el único administrador con poder de decisión sobre una cláusula muy específica. Ya voy a llegar a eso. Ernesto y yo nos conocimos en una fábrica de tornillos, de esas que ya no existen, donde los dos empezamos cargando cajas en turnos de 12 horas. Él tenía una cabeza para los números que yo nunca tuve, y yo tenía una paciencia para la gente que él tampoco tuvo nunca del todo. Juntamos lo poco que teníamos ahorrado, pedimos un préstamo que casi no nos dieron y alquilamos una bodega de 200 metros cuadrados en una zona industrial que en ese entonces nadie quería. Los primeros 2 años, ninguno de los dos se pagó un sueldo completo. Comíamos lo que se podía, dormíamos poco y aprendimos casi todo a punta de errores caros. Con los años la empresa creció, nunca de forma explosiva. Eso era justo lo que Ernesto y yo evitábamos, crecer rápido y mal, sino de forma constante, cuidando cada relación comercial como si fuera la única que importaba. Para cuando Ernesto murió, teníamos más de 200 empleados y relaciones con proveedores y clientes que en algunos casos llevaban 2 décadas funcionando sin un solo conflicto serio. Después de la muerte de Ernesto, la junta directiva contrató a un director general externo, alguien que profesionalizara la empresa, según dijeron. Yo seguí como director de operaciones, el puesto que había tenido siempre, porque nunca me interesó el título de director general. Me interesaba que la empresa funcionara, no que mi nombre apareciera primero en el membrete. Se los voy a explicar bien, porque sin este contexto lo que viene después suena a exageración. Y no lo es. O bueno, casi no lo es. Gonzalo Reyes llegó hace 5 meses. 34 años, maestría en una universidad de Boston que mencionaba en cada junta, cada presentación, cada correo, si se podía. Venía de una consultora grande, de esas que cobran fortunas por decirle a las empresas cosas que cualquier persona con 15 años ahí adentro ya sabe. La junta directiva lo contrató después de que yo, en realidad, recomendara no contratarlo. Perdí esa votación por 2 votos. Así de simple. Su currículum, hay que decirlo, impresionaba en el papel. Había liderado proyectos de reestructuración en 2 empresas medianas, con resultados que sus antiguos jefes describían, en las cartas de recomendación, con palabras como transformador y disruptivo. Nadie en esas cartas mencionaba, curiosamente, que una de esas 2 empresas terminó vendiendo la mitad de sus operaciones un año después de su salida. Yo lo investigué. Nadie más se tomó el tiempo. Desde su primera semana, Gonzalo dejó clarísimo que venía a sacudir la estructura. Y en su cabeza, esa estructura empezaba conmigo. No directamente al principio. Esas cosas nunca empiezan directo. Empezó con comentarios pequeños en las juntas semanales. Sobre mi forma de vestir, siempre igual, camisa de manga larga y pantalón de vestir sin corbata,
algo que llevo usando desde que fundé la empresa. Sobre mi forma de hablar, muy de bodega, según él, cuando explicaba procesos operativos sin usar palabras en inglés que en realidad no le agregaban nada al problema. Una vez, en una reunión con un cliente nuevo, me presentó como nuestro veterano de la vieja escuela para el toque nostálgico. Lo dijo sonriendo, como si fuera un cumplido. El cliente, un hombre mayor que yo, no se rió. Gonzalo tampoco pareció notar eso. Yo respondía con calma, a veces con una broma que bajaba la tensión. A veces con silencio, que es justo lo que más incomoda a alguien como Gonzalo, porque no le da la reacción que anda buscando. Documenté cada comentario, no por venganza, la verdad. Documentar es simplemente cómo proceso las cosas. Es mi forma de entender una situación antes de decidir qué hacer con ella. Lo que Gonzalo no sabía, lo que casi nadie en la empresa sabía, salvo 2 abogados de mi confianza y el fiduciario del fideicomiso, era el contenido exacto de una cláusula que Ernesto y yo habíamos redactado juntos, años atrás, mucho antes de que a ninguno de los dos se le ocurriera que algún día haría falta. La llamábamos entre nosotros la cláusula del ancla. Establecía que si en algún momento se nombraba un director general sin experiencia operativa directa en el sector, y ese director tomaba decisiones que afectaran materialmente las relaciones comerciales de la empresa sin la validación explícita del director de operaciones fundador. Un porcentaje significativo de los contratos marco firmados bajo la gestión de Ernesto y mía, contratos con cláusulas de salida vinculadas a cambios sustanciales en la dirección operativa, quedaban sujetos a activación de salida automática, con solo mi firma, no la del director general, no la de la junta, solo la mía. 27 contratos, para ser exactos, los más grandes de la empresa, los que Gonzalo, en sus primeras presentaciones a la junta, había citado una y otra vez como prueba de que la empresa estaba en manos sólidas bajo su nueva dirección. Recuerdo la tarde en que Ernesto y yo escribimos esa cláusula, en su casa, con 2 cervezas ya calientes sobre la mesa porque se nos había olvidado tomarlas. Fue después de ver a un amigo en común perder la empresa que había construido durante 20 años porque su junta directiva contrató a alguien de afuera que en menos de un año desmanteló todo lo que había tardado décadas en armarse. Esto a nosotros no nos va a pasar, me dijo Ernesto esa noche, medio en broma, medio no. Los dos firmamos ese borrador pensando que jamás lo íbamos a necesitar. Ese es, creo, el chiste de todas las cláusulas de este tipo. Uno las escribe esperando no usarlas nunca. Nunca pensé que la iba a activar, de verdad. La cláusula existía como un seguro, no como un arma. Ernesto y yo la escribimos pensando en un escenario catastrófico, alguien que llegara a desmantelar lo que habíamos construido sin entender siquiera cómo funcionaba. No la escribimos pensando en un muchacho con maestría que se creía con derecho a humillarme en cada junta. Pero las cosas fueron escalando, despacio, como escalan siempre este tipo de cosas. Gonzalo empezó a excluirme de decisiones que, por contrato, requerían mi validación. Renegoció términos con 2 de nuestros proveedores más importantes sin consultarme, alegando que la vieja guardia tenía relaciones demasiado cómodas con los proveedores de siempre. Cambió unilateralmente las condiciones de pago con 3 clientes clave, sin avisarme, y se enteró después, por las quejas de los clientes, no por mí, aunque yo ya lo sabía desde antes, de que esas condiciones habían sido negociadas específicamente para mantener contratos que llevaban más de una década funcionando sin un solo incidente. Uno de esos clientes, una constructora del norte del país con la que trabajábamos desde 2009, mandó una carta formal a la junta directiva quejándose de un cambio de tono y de trato desde la llegada de la nueva dirección. Gonzalo la leyó en voz alta en una junta, restándole importancia diciendo que siempre hay resistencia al cambio. Yo sabía exactamente de qué resistencia hablaba esa carta. La conocía porque yo mismo había construido esa relación, viaje por viaje durante 15 años. También empezó a hablar en corredores y en juntas informales
de modernizar la estructura de liderazgo antes de fin de año. Nunca me lo dijo directamente a mí, pero en una empresa de 200 empleados, esas cosas siempre terminan llegando a oídos de quien menos se espera que se entere. La junta directiva estaba programada para reunirse un martes, hace exactamente un mes, para revisar los resultados del primer trimestre bajo la nueva dirección. Gonzalo llegó con una presentación de 40 diapositivas, la mayoría con gráficas de colores brillantes que, mirándolas bien, no decían gran cosa nuevo. Llegué temprano, como siempre. Me gusta llegar temprano a las juntas, revisar los materiales con calma, tomarme un café mientras la sala todavía está vacía. Ese martes, mientras acomodaba mis papeles, vi a Gonzalo entrar con su asistente cargando una laptop nueva y hablando por teléfono de algo relacionado con un proveedor de logística que yo ni siquiera sabía que estábamos considerando cambiar. Los demás miembros de la junta fueron llegando poco a poco. La directora financiera, Marisol Peña, se sentó a mi lado, como siempre. Los dos representantes externos del fideicomiso, dos abogados que Ernesto y yo habíamos elegido personalmente años atrás. El resto, gente que había ido entrando a la junta con los años, algunos más cercanos a mí, otros más cercanos a la nueva dirección que la empresa había decidido tomar. Y ahí, frente a los 9 miembros de la junta, con el proyector todavía calentándose, fue cuando lo dijo. Miren, con todo respeto, dijo, mirándome directamente a mí, creo que parte del problema de esta empresa es que seguimos cargando con estructuras del pasado. Personas, con todo respeto de nuevo, que ya cumplieron su ciclo. No lo digo con mala intención, Fernando, pero a veces el peso muerto hay que reconocerlo para poder avanzar. Silencio. Ese silencio que ya les mencioné. No respondí de inmediato. Dejé que la frase se quedara ahí, ocupando el espacio que necesitaba. Alguien, creo que fue la directora financiera, se acomodó en su silla con ese ruido incómodo de cuero que hacen las sillas caras cuando nadie sabe bien qué decir. Por la ventana de la sala se veía el estacionamiento, y noté, sin querer, mi propio carro estacionado ahí, el mismo que había comprado hacía 12 años y que todavía funcionaba perfecto, aunque ya nadie en la empresa manejara uno igual. Entiendo, dije al final, con calma, sin levantar la voz. Vamos a seguir con la presentación. Gonzalo, aliviado de que yo no hubiera hecho una escena, siguió con sus 40 diapositivas. Habló, entre otras cosas, de optimizar 3 áreas operativas que, según él, tenían ineficiencias heredadas. 2 de esas áreas eran precisamente las que sostenían los contratos protegidos por la cláusula del ancla. Al terminar la presentación, pedí la palabra. Antes de cerrar la sesión dije, hay un tema contractual que necesito poner sobre la mesa, formalmente. Saqué la carpeta que llevaba conmigo desde esa mañana. La había preparado la noche anterior, después de escuchar, sin que Gonzalo lo supiera, una llamada suya con un consultor externo donde discutía prescindir de mi rol antes de fin de año. Expliqué la cláusula del ancla. Despacio, en términos simples, para que quedara clarísimo incluso para quienes nunca habían leído el fideicomiso completo. Expliqué que las decisiones tomadas por Gonzalo en las últimas semanas, la renegociación con proveedores sin mi validación, el cambio de condiciones con clientes clave sin consultarme y ahora la intención expresa de optimizar áreas protegidas por contrato, constituían técnicamente exactamente el escenario que Ernesto y yo habíamos previsto al redactar esa cláusula años atrás. Uno de los abogados del fideicomiso, un hombre callado que casi nunca hablaba en las juntas, confirmó cada palabra que yo estaba diciendo. Sacó su propia copia del documento, la misma que Ernesto y yo habíamos firmado años atrás, y la leyó en voz alta, artículo por artículo, para que no quedara ninguna duda sobre la validez legal de lo que estaba a punto de pasar. La cara de Gonzalo, mientras yo hablaba, fue cambiando de la sorpresa a algo más parecido al pánico controlado. Ese tipo de pánico que la gente con maestría en universidades caras aprende a disimular bastante bien, pero no del todo. Vi cómo apretaba el bolígrafo que tenía en la mano, cómo miraba a la directora financiera buscando algún tipo de apoyo que ella,
Esta vez no le dio. No estoy activando esto por venganza, dije, y era cierto. Lo estoy activando porque es exactamente para esto que se escribió, para proteger la empresa de decisiones tomadas sin el conocimiento operativo necesario. Y para que quede claro, esto no es sobre mi ego, es sobre 27 relaciones comerciales que tardamos años en construir y que estaban a punto de perderse por decisiones tomadas sin consultar a nadie que realmente entendiera cómo funcionan. Firmé, ahí mismo, frente a la Junta, la activación formal de la cláusula. Mi abogado, que había estado esperando afuera por si hacía falta, entró con los documentos ya preparados y notarizados. Todo el proceso, desde que empecé a hablar hasta que la última firma quedó puesta, tomó exactamente 6 minutos. Los cronometré yo mismo, sin querer, mirando el reloj de la sala mientras hablaba. 27 contratos activaron su cláusula de salida automática en ese momento. No se cancelaron todos de forma permanente. Eso también hace falta aclararlo, porque la cláusula no destruye relaciones, las protege. Lo que hizo fue devolver el control de renegociación exclusivamente a mi persona, como director de operaciones fundador, retirándole a Gonzalo cualquier autoridad sobre esos contratos específicos hasta que la Junta resolviera formalmente la situación. El silencio después de la última firma fue distinto a cualquier silencio que hubiera vivido en esa sala antes. Gonzalo no decía nada. No podía decir nada en realidad. Cualquier palabra que soltara en ese momento iba a quedar pegada de inmediato al recuerdo reciente y específico de haberme llamado peso muerto frente a la misma Junta que acababa de ver en tiempo real quién sostenía realmente 27 de los contratos más importantes de la empresa. La directora financiera fue la primera en hablar. Preguntó, con una calma que no sentía del todo, qué pasaba ahora. Ahora dije, la Junta decide si quiere que estos contratos se renegocien bajo mi supervisión directa, como estaba antes de que llegara una dirección que decidió que no hacía falta consultarme. O pueden decidir otra cosa. Pero esa decisión ya no depende de una presentación de 40 diapositivas. Depende de entender cómo funciona realmente esta empresa. No pedí que despidieran a Gonzalo. Quiero ser claro sobre eso, porque hay una versión de esta historia que a la gente le gusta más, donde todo termina con una destitución dramática y aplausos silenciosos de quienes fueron testigos de la humillación. Esa no es exactamente la versión que pasó. Aunque se le pareció bastante, hay que decirlo. Lo que pedí como condición para empezar a renegociar los contratos y devolver la estabilidad a las relaciones comerciales afectadas fue que cualquier decisión que impactara áreas operativas protegidas por contrato pasara, de ahí en adelante, por validación conjunta entre Dirección General y Dirección de Operaciones. No era una medida pensada contra Gonzalo específicamente. Era otra vez exactamente para lo que la cláusula se había escrito: evitar que alguien sin el conocimiento operativo necesario tomara decisiones que pusieran en riesgo 29 años de relaciones construidas con cuidado. 2 semanas después de la Junta, Gonzalo pidió hablar conmigo, a solas, no en su oficina que tenía vidrios hasta el techo y vista a toda la planta, sino en la mía, más chica, con una ventana que da al estacionamiento de empleados. Se sentó frente a mí con los hombros tensos. Se le notaba. No sabía lo de la cláusula, dijo, casi como si eso cambiara algo. Nadie me la mencionó cuando llegué. No respondí de inmediato. Dejé que la frase se quedara ahí un momento. Afuera, en el estacionamiento, alguien cerraba la puerta de un carro con más fuerza de la necesaria, y por un segundo pensé en eso antes de volver a lo que tenía enfrente. Nadie te la mencionó porque nadie esperaba que hiciera falta usarla, le dije al final. Se escribió para un escenario extremo. Tú lograste en 5 meses convertir ese escenario extremo en la realidad de todos los días. Gonzalo se quedó callado un rato largo, mirándose las manos sobre el escritorio. Afuera se escuchaba, lejano, el ruido de un montacargas moviéndose en la bodega. Ese sonido que llevo escuchando tantos años que ya casi ni lo registro, pero que esa tarde, por alguna razón,
Se me quedó grabado con más claridad de lo normal. Vengo de un mundo donde uno sube rápido demostrando que puede tomar decisiones grandes, dijo finalmente. Nadie me enseñó a preguntar antes de decidir. Preguntar, en la consultora de donde vengo, era señal de debilidad. Aquí es señal de que entiendes que no sabes algo, respondí. Y eso no te hace menos capaz, te hace menos peligroso, que es distinto, y la verdad bastante más valioso. Le dije que tenía talento real, que su capacidad de análisis financiero, su visión de crecimiento, eran genuinas y valiosas, y que ese talento se lo estaba socavando él mismo con una necesidad de demostrar autoridad inmediata que no tenía ninguna base sólida, porque la autoridad de verdad, la que hace que un equipo confíe en quien lo dirige, nunca se construye llamándole peso muerto a la gente que sostiene, literalmente, el negocio. ¿Por qué no pidió mi salida?, preguntó al final. Después de todo lo que dije de usted en esa junta. Porque pedir tu salida hubiera sido fácil, y lo fácil casi nunca enseña nada, respondí. Lo que me importa acá es que la empresa funcione, no sacarte del camino para sentirme mejor yo. Si eres capaz de aprender lo que hay que aprender, esta empresa te necesita. Si no lo eres, la próxima vez que tomes una decisión sin consultar, la cláusula va a estar ahí otra vez, y esa sí sería definitiva. Gonzalo se quedó mirando el escritorio un rato más. Cuando levantó la vista, tenía una pregunta distinta. ¿Cómo hace uno para aprender a preguntar si nunca lo enseñaron?, dijo. Y no sonaba a pregunta retórica. Sonaba a alguien que de verdad no sabía la respuesta. Empiezas por asumir que la persona que lleva más tiempo en un lugar probablemente sabe algo que tú no sabes todavía, le dije. No siempre, pero probablemente. Y esa sola suposición te va a ahorrar la mitad de los errores que ibas a cometer de todas formas. Gonzalo no dijo mucho más esa tarde, pero algo en cómo se levantó para salir de mi oficina ya era distinto de cómo había entrado. En las semanas que siguieron, algo empezó a cambiar. Nada dramático, de esa forma lenta y comprobable en que cambia la gente que decide, calladita, que quiere ser distinta. Gonzalo empezó a mandarme borradores de decisiones antes de tomarlas, no después. Empezó a preguntar en las juntas semanales qué pensaba yo antes de presentar propuestas ya cerradas. Al principio se sentía forzado, como un ejercicio que hacía porque tenía que hacerlo. Con el tiempo, dejó de sentirse forzado. Los 27 contratos se renegociaron, uno por uno, durante los siguientes 2 meses. 25 se mantuvieron con los mismos clientes y proveedores de siempre, con condiciones incluso mejores que las anteriores, porque esta vez las negocié yo directamente, con el conocimiento completo de cada relación. 2 no se pudieron salvar, clientes que ya habían perdido la confianza después de los cambios unilaterales de meses atrás. 2 de 27 no está mal, considerando de dónde veníamos. Recuerdo especialmente la renegociación con la constructora del norte, la misma que había mandado la carta de queja meses antes. Viajé personalmente a hablar con el dueño, un hombre de mi edad con quien había cerrado, a lo largo de los años, más tratos con un apretón de manos que con abogados de por medio. Nos sentamos a tomar café de verdad, no el aguado de las oficinas, y en menos de una hora habíamos reconstruido una relación que casi se pierde por decisiones tomadas sin entender lo que había detrás de 15 años de trabajo conjunto. Cada uno de esos 27 contratos tenía detrás una historia parecida. Nombres, caras, favores hechos a lo largo de los años, problemas resueltos con una llamada de teléfono en lugar de un contrato de 20 páginas. Eso era exactamente lo que la cláusula del ancla estaba diseñada para proteger. No los números, la confianza detrás de los números. Lo que aprendí en ese mes no fue sobre Gonzalo en realidad, fue sobre algo más grande. Qué fácil confundimos un título nuevo, una maestría cara, un discurso seguro con autoridad real, que casi nunca se gana el primer día, y que casi siempre se revela justo cuando uno menos lo espera, en los 6 minutos exactos donde queda claro quién construyó realmente lo que se está dirigiendo.
Vivimos rodeados de estructuras hechas para que esa confusión sea casi automática. Un currículum impresionante comunica en menos de un segundo una historia de competencia que puede ser completamente falsa o al menos incompleta. Una camisa sin corbata y 29 años en la misma empresa comunican a la misma velocidad una historia de agotamiento o irrelevancia que también puede ser completamente falsa. Ninguna de las dos dice nada verificable sobre quién sostiene, de verdad, el peso de un negocio. Solo dicen qué tan dispuestos estamos, como empresas, a confundir la forma en que alguien se presenta con lo que realmente ha construido. Lo veo seguido en otras empresas, en otras juntas directivas donde a veces me invitan a dar alguna charla o consejo, ya como algo casi informal. La misma historia, con nombres distintos. Alguien joven, con un currículum brillante en papel, llega convencido de que la experiencia acumulada de quienes ya estaban ahí es un obstáculo en lugar de un recurso. A veces tienen razón, hay que decirlo. A veces la experiencia acumulada sí se convierte en resistencia inútil al cambio. Pero la mayoría de las veces, lo que confunden con resistencia es, en realidad, conocimiento que todavía no se han tomado el trabajo de entender. Gonzalo veía a un hombre mayor, sin corbata, hablando de procesos sin palabras en inglés, y armaba, con solo eso, toda una historia sobre quién era yo y cuánto valía mi opinión. Esa historia era completamente falsa, y no porque yo tuviera, en secreto, una cláusula capaz de cancelar 27 contratos en 6 minutos. Era falsa porque ningún fundador merece que su valor se decida a partir de si usa o no corbata en las juntas. Ninguno. La cláusula del ancla sigue existiendo, técnicamente, exactamente igual que antes de esa junta. No cambió de valor el día que Gonzalo entendió lo que significaba. Su valor siempre estuvo donde siempre había estado, en la confianza que Ernesto y yo depositamos hace años, en que alguien tenía que quedarse cuidando lo que habíamos construido juntos, aunque ese alguien nunca apareciera en primer lugar en el membrete. Lo que sí cambió ese martes en la sala de juntas fue la cara de Gonzalo, y no fue el color de mi camisa lo que cambió, fue el color de su certeza. Hoy, un año después, Grupo Meridiano sigue creciendo. Los 25 contratos renegociados están todos en mejores condiciones que antes de la crisis. Gonzalo sigue como director general, aunque con una relación de trabajo conmigo completamente distinta a la de esos primeros 5 meses. No fue decisión mía que se quedara. Fue decisión de la Junta, basada en resultados que ya no tenían nada que ver conmigo directamente. Pero no puedo evitar pensar que esos resultados empezaron a mejorar justo el día en que Gonzalo entendió, de la forma más directa posible, que la gente a la que uno decide llamar peso muerto puede resultar ser exactamente la gente que sostiene el futuro de todo lo que uno cree estar dirigiendo solo. La empresa contrató, hace unos meses, a 2 gerentes jóvenes para áreas de expansión digital, algo que honestamente ni Ernesto ni yo hubiéramos sabido cómo construir. Gonzalo lideró esa contratación, y esta vez me consultó antes, no después. Los 2 nuevos gerentes son buenos, mejores de lo que yo mismo hubiera elegido probablemente. Eso también es parte de esta historia. No se trata de que lo nuevo esté mal. Se trata de que lo nuevo funciona mejor cuando no llega pisando lo que ya estaba funcionando. A veces, en las juntas, veo a Gonzalo dudar antes de proponer algo. Preguntarme, con la mirada, si eso que está a punto de decir tiene sentido desde el lado operativo. No siempre lo pregunta en voz alta, pero la duda ya está ahí. Y esa duda, para mí, vale más que cualquier disculpa formal que me hubiera podido dar aquel martes. Sigo sin usar corbata. La sigo usando así en cada junta, cada presentación, cada reunión con clientes nuevos. La uso porque me funciona, porque así construí esta empresa durante 29 años, y porque he aprendido que la gente que me juzga por eso me está diciendo, sin darse cuenta, exactamente lo que necesito saber de ellos antes de decidir cuánto espacio les doy para equivocarse. No siento ninguna satisfacción especial por haber tenido razón. No es esa la sensación que me queda de ese mes. Lo que me queda es algo más simple. La certeza tranquila de que el valor real de las personas,
el mío, el de cualquiera, nunca dependió de lo rápido que alguien decida en una junta que ya no hace falta, y que a veces la mejor respuesta a una humillación no es una réplica ingeniosa ni una confrontación inmediata. Es simplemente seguir sentado en la mesa, con la misma camisa puesta, hasta el momento en que la verdad, o en este caso, una cláusula bien escrita, hace su propio trabajo.